Buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? Tanto tiempo, ya pasó bastante de la última vez que nos vimos. Bueno, lamentablemente en esta oportunidad no voy a poder acompañarlos en forma directa con un encuentro sincrónico, pero bueno, eh, esta vez no pudo ser, así que vamos a hacerlo de esta manera. Lo importante es que no perdamos el ritmo, ¿sí? Espero que todos estén muy bien, que, que todos estén transitando este tiempo lo mejor posible, que todas sus familias estén bien. Primero vamos a hacer lo de siempre, vamos a mirar un poco, a chusmear un poco el aula Moodle para ver qué es lo que van a encontrar en este segundo encuentro, donde vamos a desarrollar lo que es gestión de calidad, pero ya enfocadito más a la parte de bibliotecas escolares y cadena documental, que lamento muchísimo que el año pasado se dio en forma sincrónica y este año se vuelve a dar. Pero no se preocupen de la misma manera. No se preocupen que en el tercer encuentro, cuando tengamos estados administrativos y vemos manual de procedimiento, volvemos a repasar un poquito eso. Y cuando nos veamos en la presencialidad en el último encuentro, no se preocupen que vamos a hacer todo lo posible para evacuar todas las dudas que ustedes tengan con respecto a eso, porque bueno, ya salen directamente a trabajar y bueno, por ahí van a tener algunas expectativas y dudas que bueno, cuando nos veamos vamos a tener la posibilidad de evacuar. Bueno, ¿qué vamos a tener en este encuentro? En este módulo 2, que acá como verán, lo ven todavía cerrado porque lo voy a abrir mañana, hay una bibliografía obligatoria. Yo sé que es un plomo para ustedes estar leyendo y demás, pero no dejen de hacerlo, porque eso es lo que va a enriquecer un poquito, ¿no? Este es el módulo del segundo encuentro. Yo sé que son algunas cuantas páginas, pero está todo tan detallado. Es tan bonito, porque lo hice con tanto amor, con tanta dedicación, ¿no? Eh, yo para escribir los módulos estoy a veces hasta 6 meses, ¿no? Porque buscando la bibliografía correcta, tratando de que se entienda, poniendo la imagen. Obviamente que inteligencia artificial me ayuda a qué? A reformular una frase que no me gusta, a buscar sinónimos que por ahí para no ser redundante en alguna palabra, para esas cosas las uso la inteligencia artificial, pero siempre que hagan algo en inteligencia artificial, busquen el GPT académico, el aliado académico, no elijan el común, porque el otro te va a llevar a fuentes académicas del Google Scholar, ¿sí? Entonces van a tener la fuente de dónde lo sacan, ¿no? No va a ser así medio traído de los pelos. Así que ese es un consejo que les doy. Yo utilizo esa herramienta como tal, como una herramienta, no es ni para que me haga las cosas, ni para dejar de pensar por mí misma, porque a mí me encanta buscar, investigar, rebuscar, y bueno, que creo que es uno de nuestros propósitos como bibliotecarios, ¿sí? Hay exalumnos que de pronto me llaman para preguntarme si hay una normativa que hable de tal o cual cosa, y yo les digo, bueno, traten de buscar, chicos, porque para eso son bibliotecarios y ese es el leitmotiv, ese es uno de los objetivos que tiene nuestra profesión, poder buscar nosotros y buscarle al otro, ¿sí? Entonces, la bibliografía está linda, a mí me gusta, me la aprobó el director y el regente, así que deben de estar bien, pero sobre todo porque está detallado todo lo que hablamos comprimidamente en la clase, ¿sí? Tanto en una presencial como en un encuentro sincrónico, como en un encuentro como este asincrónico, siempre uno trata de hacer un resumen, ¿viste? Pero lo desglosado, lo desmenuzado, con mucha más profundidad está en la bibliografía. Y como no les pongo mucha bibliografía, sino solo un módulo, traten de hacer el esfuerzo, en primer lugar, de leer, pero también de descargarla en el dispositivo y después, a fin de año, pueden imprimir, si quieren,
tanto los encuentros de primer año como los de segundo y lo hacen como un librito anillado. Y les queda bárbaro porque lo van a usar mucho, créanme que lo van a usar mucho cuando tengan que trabajar, porque más de una duda la van a poder evacuar desde el módulo. Entonces, tenemos la bibliografía obligatoria, tenemos un cuestionario, en este caso de 10 preguntas, que es mucho más fácil que el de 5 muchas veces. Vamos a tener este PowerPoint descargadito y este de cadena documental, y donde dice añadir una actividad o un recurso, recuerden que acaba la clase grabada, que ustedes la van a poder ver cuando, o el mismo lunes a las 10 de la mañana, cuando sea nuestro horario habitual, cuando hubiese sido nuestro horario habitual, o bien lo pueden ver cuando tengan ganas. ¿Tenemos tiempo hasta cuándo? Tenemos tiempo hasta el 13 de julio. Nosotros, bueno, enganchamos una semana, la última semana antes de las vacaciones de invierno, nos vamos a volver a encontrar con este tercer módulo que vamos a ver: estados administrativos, manual de procedimiento, inventario. Es un lindo encuentro, ya con la mitad de camino hecho. Yo les digo así se van haciendo ilusiones de que ya termina. Vamos a arrancar nuestra actividad con la cadena, con gestión de calidad. Ahí está. Bueno, el año pasado hemos visto, ¿se acuerdan que el año pasado en el primer encuentro vimos lo que era el concepto de administración y las escuelas de la administración? Bueno, cuando la administración es considerada una ciencia social, comienzan los pensadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, a ver de qué manera podían manejar esto de ganar más dinero, básicamente, y de cómo administrar mejor. Y dentro de todas las escuelas que hemos estudiado, nos encontramos con la escuela de control de calidad en principio, que les dije que era que no daba tanto resultado porque había mucho desperdicio. Cuando tratamos de ubicar un producto que está defectuoso en esta escuela de control de calidad, al final de todo ese proceso había un producto defectuoso, había una posibilidad de venderlo a menor costo, como salen en estos tiempos los outlets y todo lo demás. Segundas marcas, segunda calidad, todo. Te venden desde un pantalón que está fallado porque le falta el botón, una zapatilla que le falta un ojal, hasta un inodoro que está un poquito cachado. Bueno, todo te lo venden como una segunda marca, como una segunda calidad, y pasa. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de un servicio? Cuando estamos hablando de un servicio, alguien que atiende mal a otra persona, ya no podemos volver el tiempo atrás o no podemos revertir esa situación, ¿sí? Y recuerden que cuando hablamos de calidad hablamos de servicios y de productos. La biblioteca es, según Giovanni Solimine, que lo dije en el encuentro pasado, es una institución que brinda servicios a partir de una colección organizada, virtual o física, organizada. Es decir, que es muy importante el tema del servicio que se brinda, sobre todo en estos tiempos, teniendo en cuenta que la biblioteca va cambiando, como cambia la sociedad de paradigma y el usuario es diferente, la gente es diferente, por lo tanto, nosotros tenemos que también adaptarnos. Ya lo decía Ranganathan en 1933, que una de sus leyes, seguramente esto lo han visto con Bertín, tenía que ver con la biblioteca que está siempre en un constante cambio. Entonces, en el constante cambio y constante crecimiento. Vivimos tiempos donde uno se pregunta si la gente va a seguir leyendo. Bueno, como todo. Hay una época donde se va a poder convivir. Vamos a convivir, como así convivió la radio con el cine y con el teatro. O sea, cuando aparece el cine, el actor de teatro, que era lo único que había, se quería morir. Dijo, no tengo más trabajo.
Sin embargo, hay gente que ama el cine, otra que ama el teatro y otra que ama ambas cosas y otras que no aman ninguna de las dos cosas, ¿sí? Lo mismo pasó cuando salió la televisión, la radio se espantaba, decía, bueno, nadie va a escuchar la radio, el radioteatro, y sin embargo, hay amantes de la radio, hay amantes de la AM y se sigue conviviendo con estos dos recursos. Lo mismo sucede con el libro y el libro electrónico, ¿no? Hay un artículo de Vargas Llosa muy interesante que habla justamente de ese tema, ¿no? El que quiere el libro como objeto físico va a seguir queriendo el libro de papel y sentir su olor y demás, sin caer en romanticismo, ¿no? Y también va a convivir con el libro electrónico. Pero en el caso de las bibliotecas, tiene que resignificarse, tiene que transformarse, no en un centro cultural, sino una biblioteca que brinda cultura, que son dos cosas diferentes. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es una biblioteca escolar. Como dije la vez pasada, una biblioteca escolar es una isla dentro de otra isla, ¿sí? En el encuentro pasado habíamos visto que en realidad, si bien uno tiene lineamientos curriculares, una ley federal de educación, un reglamento de instituciones educativas, y se supone que todas las escuelas confluyen en las mismas cuestiones, sin embargo, no son todas iguales, porque según la comunidad educativa, el directivo, el liderazgo que lleve delante ese directivo, los docentes que trabajan en esa escuela, el comportamiento de los chicos, los padres, todo eso determina, incluso hasta los auxiliares, ¿no? Todo eso determina que una escuela sea diferente a la otra, como las familias, ¿sí? Cada familia es un mundo, bueno, cada escuela es un mundo. Y de ese mundo va a depender la biblioteca escolar. Está claro que si la institución pudiese desarrollar este tema de la calidad y de la calidad total, sería mucho más sencillo para el bibliotecario, ¿sí? Porque estaríamos hablando todos en el mismo idioma. Muy bien. ¿Qué es calidad? Calidad, según la Real Academia Española, es un conjunto de propiedades, ¿no? Que tiene una cosa, un producto, un servicio, donde uno puede apreciarlo como igual, mejor o peor que algo igual, ¿sí? Es decir, se las rebusqué demasiado. Como dice acá, la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Ahí estaba mejor. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo comparar dos pantalones y decir este es de mejor calidad, o dos telas, o puedo comparar incluso nostálgicamente, porque como habrán visto, ha disminuido la calidad y ha disminuido en todos los sectores la calidad. Por ejemplo, uno puede comparar cómo eran las galletitas, qué sé yo, cerealitas, cómo eran antes y cómo son ahora así de chiquititas. Pero también, miren, la vez pasada fui a comer a Mostaza, porque estaba apurada, había salido de hacer un trámite. Me encanta charlar con los vendedores, con los que están atendiendo, y qué sé yo, no había mucha gente, prácticamente nadie. Me llamó la atención que había solo 3 personas, 2 atendiendo en la caja y una persona en la cocina, una nena en la cocina. Me llamó la atención el uniforme, que era una remera y un pantalón, no llevaban delantal, no llevaban cofia, como el primer McDonald's, ¿no? Que el eslogan de McDonald's en los años 60 era, la prioridad era la calidad, mayor calidad en el menor tiempo posible. Ese es el sinónimo de la eficiencia, ¿sí? El vendedor se rascaba la cabeza, se sonaba la nariz, cobraba, pagaba, bueno, todo así, y te traía la comida, al mismo tiempo te ponía en la bandeja lo que habías pedido. Pero me llamó la atención las manchas de aceite que tenía en su remera.
cuando voy al baño veo la mugre que había en el baño. Entonces dije, ¿qué pasó acá? Estos, estos lugares de comidas rápidas solía ser el estandarte de la calidad, justamente por esto que decíamos de su creador, McDonald's, está bien, es otra empresa, pero es de la misma línea, es como Habana y Cachafaz, ¿no? Es casi el mismo producto con otro nombre. ¿Y cómo disminuyó la calidad? Claro, al bajar la cantidad de comensales y la afluencia de público, evidentemente se vieron obligados a disminuir la cantidad de empleados, entonces ya no tenés la persona que está limpiando permanentemente con el lampazo, poniendo ese cono amarillo para que la gente no pase. Entonces uno ve en estos tiempos de crisis, ve disminuida la calidad en esas cuestiones. El chico me atendió fenomenal, la chica súper simpática, o sea que el servicio no pasaba por la atención de la gente, sino por todo lo que rodeaba ese servicio. Y estoy hablando de esta palabra, ¿no? Servicio. Ahí ya no estoy hablando del producto, que más allá de que la hamburguesa podía estar demasiado cocida o las papas pasadas, o la ensalada un poco insípida y que ya ahora hasta mezquinan la cantidad de sobrecitos que te dan para los aderezos, sino en estos detalles. Y eso también nos sucede en las escuelas, ¿no? Muchas veces uno entra a una escuela y hay una silla con una pata rota tirada en el pasillo y vos decís, ¿cuánto hace que está esta silla acá? Y capaz que hace 2 o 3 años, ¿eh? No días, años, meses. Y decís, nadie la vio, nadie reparó que había una silla rota tirada ahí en un rincón. Nadie lo vio, ni el directivo, ni el auxiliar, ni ningún docente, nadie reparó en ese detalle para sacarla y sacarla a la calle o hacer algo, o mandarla a arreglar, o ponerla en un lugar donde no se vea, ni hablar de cosas que tienen que ver con la limpieza, porque también dependen todo de cooperadora, porque si no hay dinero para solventar las escuelas y bueno, te dan una lavandina cada 3 meses, no. La calidad, como dice Kasuga, Carlos Kasuga, un experto en calidad japonés, empieza fundamentalmente con la limpieza. Algo que está limpio ya tiene calidad en sí mismo. Muy bien. Haciendo un poco de historia, ¿no? Las bibliotecas escolares se han convertido en un eje muy fundamental en las escuelas porque se llaman centro de recursos para el aprendizaje, ¿no es cierto? Y ofrecen servicios, ofrecen proyectos innovadores, en algunos lugares tecnología, si tienen acceso. Entonces, esos servicios están muy relacionados con los recursos que tiene. Una biblioteca pobre va a dar productos y servicios pobres, ¿sí? Ténganlo en cuenta, si ustedes van a estar en Haití, como les dije la vez pasada, lo más probable es que van a tener que poner mucho corazón de parte de ustedes. Si están en Ibiza, capaz que están un poquito mejor. Muy bien. No voy a hablar de todo el marco histórico, de cómo surgen las escuelas del modelo de calidad total, porque bueno, eso es para que ustedes lo lean con más detenimiento, los valores que tiene, quién fue Deming y Shewhart, que fueron los creadores de este circuito de calidad y de ese proceso de mejora continua, que lo crearon en la década del 30 y que se puso en práctica después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que estamos hablando de muchas décadas, ¿sí? Y sin embargo, cómo cuesta afianzar nuevos hábitos, porque se trata de hábitos. Acá. ¿Qué es lo que nos indica esta escuela de calidad total? En principio que es un proceso de mejora continua, ¿sí?
y que todos los servicios y todos los productos que se ofrecen tienen que estar debidamente planificados. Y cuando digo planificados, también hay que tener en cuenta que cualquier planificación puede fallar, como les pasa a ustedes en sus aulas, ¿no? Un día uno dice, hoy voy a dar tema nuevo, fracciones, ¿no? Bueno, voy a dar este tema nuevo, pero resulta que justo falleció la mamá de un alumno y nadie tiene ganas de estar pensando en un tema nuevo, o una barrita se peleó con la otra, o llueve a morir y no fue la mitad del curso. O sea, siempre hay inconvenientes que hacen que de pronto lo que uno tiene planificado para la jornada se tenga que movilizar, ¿sí? Que tiene que ver con cierta flexibilidad que tienen cualquier planificación. Pero ustedes, ahí estamos hablando de la jornada, es decir, lo que tienen planeado en esa jornada. Ustedes no planifican día a día, sino que de ese día a día está incluido en una planificación un poco más grande, que es una planificación mensual. Y esa planificación mensual a su vez está incluido en una planificación anual, ¿verdad? Entonces ustedes van amoldando la jornada, pero todo tiene que ver con un objetivo que ustedes se plantearon desde principio de año. En una biblioteca lo mismo. Uno ofrece esos servicios y esos productos que están sustentados y definidos a través de un planeamiento. Ustedes saben qué quieren hacer y qué quieren dar. No es que van así a tontas y a locas por la escuela y bueno, ¿hoy qué hago? Y bueno, hoy voy a limpiar este estante que está un poco sucio, mañana saco el plumero, pasado sello estos libros. No es que ustedes van así, ¿sí? Sino que ustedes tienen que tener bien en la cabeza qué es lo que quieren hacer. ¿Mm? ¿Qué es un sistema de calidad? Bueno, es una filosofía que se basa en un punto clave que son las necesidades del usuario. Por eso hoy hablaba un poco de Mostaza y de McDonald's, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos son, McDonald's, el dueño de la frase, el cliente siempre tiene la razón? ¿Qué pasa con el usuario? ¿Quién es un usuario? El usuario es aquella persona que va a recibir ese producto o ese servicio de nuestro trabajo. El usuario es la persona que, en este caso, usa la biblioteca. Puede ser lector o no. ¿Por qué? Porque es mucho más abarcativo el término de usuario. Un lector es aquella persona que lee. Y puede leer en cualquier parte, no necesariamente en una biblioteca. Puede leer en su casa, cuando va en un colectivo. El que es lector lee donde sea. El usuario es más abarcativo porque es quien usa la biblioteca y puede leer o no, puede ser o no lector, ¿sí? Nuestro desafío es que dentro de ese servicio que uno brinda, es tratar de convertir a ese usuario en lector. ¿Sí? Eso es un desafío a largo plazo, ¿sí? Porque requiere de muchísima paciencia. Ahora vamos a identificar las distintas clases de usuarios. Tenemos los usuarios internos, que son los que están en la institución y son los que merecen recibir estos productos y servicios, ¿sí? Ahora, esos usuarios internos los podemos catalogar en dos también, ¿no? En los usuarios reales, que son los que vienen a la biblioteca en forma permanente, los que sacan libros, los que vienen a charlar con el bibliotecario y vienen a hacer una tarea, usan el espacio, ¿no? Es un usuario interno, pero que además es real, ¿sí? Y el usuario potencial, que son todos aquellos que en algún momento pueden llegar a estar en la biblioteca. Son todos los que están en la misma institución, pero que aún no conocen la biblioteca, no fueron nunca a la biblioteca, no tienen la necesidad de ir a la biblioteca, y ahí es donde uno pone, en esos usuarios tenemos que poner el foco, en el real para que siga estando, para que siga viniendo, para que siga usando estos servicios y esos productos que brindamos. Pero el potencial lo mismo, porque los tenemos que atraer a la biblioteca.
Esos son los usuarios internos. Los usuarios externos son aquellos que están por fuera de la biblioteca. Puede ser alguien que pida una información, un padre, alguien que está desde afuera, un auxiliar que pide un libro para su hijo, para su sobrino, para su nieto, ¿no? Y que son usuarios externos que también los atendemos. También tenemos los usuarios remotos, que son aquellas personas que por internet pueden hacernos una consulta. Ahora por internet, antiguamente, en una biblioteca popular de hace muchos años que trabajé, tenía el servicio telefónico, ¿no? Porque como no había internet, había gente que me llamaba por teléfono para la definición de una palabra en el diccionario que no sabían, o un sinónimo, lo que sea. Solía llamarme la señora del supermercado porque hacía los deberes con su nieto y siempre le pedían o palabras para buscar o algo y no tenía diccionario ahí. ¿Qué es cuál es el objetivo de esta gestión de calidad? Implica que todos los procesos institucionales se encuentren enmarcados en un sistema de calidad que involucra personas, recursos, procesos y resultados. Muy bien. Si nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva internacional, si se quiere, desde que se crea o desde que sale esta filosofía de gestión de calidad o de calidad total y conocimiento, como se llama ahora, simultáneamente aparecen instituciones que van a fiscalizar esos estándares de calidad. Por ejemplo, las ISO 9000 o el FQM de Europa o las normas IRAM aquí en nuestro país. Estas instituciones, estos organismos que regulan los estándares de calidad son los que determinan cuando un servicio o un producto está apto, ¿sí? ¿Qué pasa con las bibliotecas? Ninguna biblioteca trabaja con estándares de calidad y mucho menos una biblioteca escolar. En nuestro país solamente la biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba y la Blas Pascal también de Córdoba son las que trabajan y concursan internacionalmente por sus estándares de calidad. Eso no significa que nosotros modestamente no podamos trabajar con los mismos valores y pueden bajar y descargar de internet si lo desean, pueden descargar el sistema de las ISO 9000 o 9001 de calidad. Lo pueden hacer y pueden ver cómo se puede trabajar con algunas pequeñas cosas modestamente. Por lo pronto con la limpieza, ¿sí? La limpieza, la ambientación, la decoración, ese lugar entrañable, ¿no? Que cualquier chico que tiene el primer contacto con la biblioteca, el niño, el primer contacto que tiene con la biblioteca escolar, y depende de la experiencia que va a tener ese niño en esa biblioteca, va a ser un usuario de la biblioteca, ¿sí? Si lo atendieron mal, si no recibió no solamente el material, sino la atención o el cariño que necesita, bueno, lo más probable es que luego vaya perdiendo. Tanto el que tiene en el jardín de infante el primer contacto con los libros, aparte piensen que la biblioteca, así como la escuela, ¿no? Pero la escuela como que es obligatoria, pero la biblioteca no, es una opción ir a la biblioteca. Es una elección, una decisión personal. ¿Cuántos pibes hay que no conocen, que nunca les contaron un cuento, por ejemplo? Que nunca les contaron una poesía. Y cuando van al jardín, se encuentran con un universo literario bastante importante, literario en general, ¿no? De libros sobre animales, de dinosaurios, de fenómenos naturales. O sea, cuando uno va al jardín, las maestras jardineras que son espectaculares, tienen una expertise para poder desarrollar su trabajo que es admirable, ¿sí? Y ahí encuentra,
se encuentra con el libro como primera medida. La primaria, lo mismo. La secundaria ya es más opcional todavía, porque bueno, ahí le ponemos el condimento de la rebeldía, el chico que en la hora libre quiere estar en la hora libre, quiere disfrutar de sus compañeros. Y entonces depende mucho de esa escuela primaria, sobre todo, jardín y primaria, para que ese chico después acuda a la biblioteca de la secundaria. Y si tiene en ese marco una muy buena experiencia, luego va a tener un hábito para ir a la biblioteca de un instituto terciario si lo necesita, o a una biblioteca universitaria, y a una biblioteca pública o popular en su barrio. De eso depende. Y que cuando sea adulto y ya no esté institucionalizado, ya no pertenezca a ninguna institución educativa, siga acudiendo a esa biblioteca popular a escuchar un concierto o a escuchar la presentación de un libro, lo que fuere, ¿sí? O, o concurrir a un encuentro de cine debate. Va a poder hacerlo porque va a tener internalizada a la biblioteca como parte de su vida, ¿no? Proceso de mejora continua, proceso, está en el módulo bien explicadito. Método que sigue para alcanzar un fin, ¿sí? Es la forma que yo voy a gestionar la calidad. Ese conjunto de actividades, ese conjunto de recursos que se relacionan y van a transformar esa calidad. Recursos. ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado? Cuando vimos recursos tangibles e intangibles. No siempre hablamos de dinero. Las personas físicas es un recurso tangible, pero todo lo que esa persona puede aportar, su creatividad, su forma proactiva de trabajar, su amor. Miren, nada más y nada más simple que eso. ¿Viste? A veces cuando la gente pone amor en lo que hace, las cosas salen bien, salen limpitas. Y si hay errores, bueno, son errores porque somos humanos. Siempre uno puede equivocarse en algo, pero generalmente cuando hay amor y hay sentido común, porque teniendo en cuenta esto que dije antes, que no hay dos escuelas iguales ni dos bibliotecas iguales, no siempre nos vamos a encontrar con situaciones de manual, no siempre nos vamos a encontrar con una situación que podamos resolver así perfectamente. Ah, no, esto sí. El mismo manual de procedimiento nos va a servir en todas las escuelas. No, porque son diferentes. Entonces me voy a encontrar con que voy acá y tengo una caja acá con libros, allá tal cosa, la mitad de un inventario hecho en papel, la otra mitad en la computadora. Bueno, cuando ustedes encuentran un despelote así y las cosas tan desorganizadas, no existe ninguna clase, ninguna masterclass de ningún profesor, ni ningún módulo, ni ninguna bibliografía que les dé la ecuación, que les dé la receta. Ahí lo que van a tener que usar es mucho amor, por supuesto, para decir, bueno, amo lo que hago y lo hago lo mejor que puedo, con la mejor de las intenciones, y usar el sentido común. Me dice que, según la teoría que yo tengo, según lo que a fulanita, aquella profesora me contó, pero esto puede llegar a ser así. Me puedo equivocar, bueno, voy de nuevo, pero lo intento. Entonces, las personas tangibles las puedo contar, pero lo que esa persona pone en su trabajo, eso es intangible. Su creatividad, su predisposición, las ganas de trabajar, las ganas de hacer las cosas mejor, esta cosa proactiva, la empatía que maneja con las personas, todo eso no tiene precio, no tiene un valor tangible, pero es invalorable. Y después ahí sí hablamos de recursos económicos, qué hacemos para generar dinero, cómo persuadimos a la cooperadora para que nos tire unas monedas para la biblioteca.
Ahí ya tenemos después otro tema que son las instalaciones, si tenemos espacio propio. ¿Se acuerdan del primer encuentro que vimos la mesa con las 4 patas? Bueno, el edificio es propio, compartido, es grande, es chico, es lindo, es feo, está venido abajo, se llueve. Bueno, depende de cómo son nuestras instalaciones, ahí vamos a poder planificar y vamos a poder pensar en calidad cuando tengamos bien en claro qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos mejorar. El equipamiento, si tenemos o no mesas, sillas, estanterías, si tenemos computadora, o sea, todo tiene que ver. La técnica, que es lo que nosotros vamos a hacer según nuestros conocimientos y los métodos que vamos a utilizar. Y las actividades son aquellas acciones que uno hace para elaborar un producto. Muy bien. Elementos entrantes, conjunto de información explícita en documentos. Bueno, esto no está mucho mejor en el módulo. Muy bien. La estructura del proceso de calidad. Y acá me detengo porque esta parte es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que el creador en los años 30, Schwartz o Deming, Edward Deming en la década del 30, se implementa después de la Segunda Guerra Mundial en Japón? Ishikawa, el japonés, le pone su impronta a este proceso de mejora continua, pero justamente es el círculo de Deming lo que impacta es justamente la forma esférica, ¿no es cierto? Esta cosa de proceso de mejora continua que tiene que ver con que nada, todo tiene un principio, pero no sabemos cuándo termina. ¿Y cuál es el quid de la cuestión en esta filosofía de gestión de calidad? Siempre podemos hacer las cosas un poco mejor, o sea, no quedarse con ese estado de bienestar ficticio. Decir, bueno, así como estoy, sí, estoy bien y estoy cómoda, y puede ser que así sea, pero puedo cambiar un poquito, puedo mejorar un poquito. A veces no lo vemos nosotros, a veces necesitamos la mirada de otro, como pasa en la vida, como pasa en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante reacia a los cambios drásticos, soy bastante estructurada en muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, tengo una amiga que todo el tiempo está cambiando los muebles de lugar. Yo ni loca cambio, una silla está ahí y ahí muere, porque nunca, jamás se me ocurriría cambiarla de lugar. Excepto cuando viene mi hija, que tiene esa cosa mágica y tiene la capacidad de convencerme sin ningún esfuerzo. Entonces ella me dice, mami, ¿por qué no cambias esa silla? Mira, si la pones ahí te entra el solcito. Ya está, ya la cambié. Pero porque es ella. Me hace ver lo positivo de ese cambio, ¿sí? Eso en mi casa, en mi vida privada. En la biblioteca soy más de afrontar los cambios y adaptarme fácilmente. Al principio, todo el mundo, ¿se acuerdan que lo vimos el año pasado en el tercer encuentro cuando vimos la adaptabilidad al cambio? Hay gente que se resiste más al cambio que otro. Cuando uno brinda seguridad como líder o como dirigente o como directivo, le brinda seguridad a la otra persona y le dice, mira, si vos vas por este camino te va a ir bien, capaz que el otro se anima ¿viste? Se tira del paracaídas porque sabe que el paracaídas se le va a abrir, ¿sí? Volviendo a esto del círculo del proceso de mejora continua y relacionándolo con esto del cambio, a veces la gente se resiste a cambiar o le cuesta mayor tiempo cambiar y sin embargo, haciendo las mismas cosas repetimos los mismos errores, ¿sí? A veces un ajustecito nada más de tuerca hace que las cosas se vean de otra manera y sean positivas. En este círculo perfecto y virtuoso de Deming,
Hay 4 elementos que son fundamentales para poder gestionar este proceso de mejora continua y ese proceso de calidad. El primero es la planificación. El año pasado vimos los 5 principios de la administración, que era planificación, dirección, coordinación, organización y control. Muy bien, ahora los vamos a sintetizar, ¿no? en esta torta que tenemos acá adelante. En principio planifico. ¿Por qué? Porque la planificación lo que me va a ayudar es a ordenar las ideas, a ordenar el pensamiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde estoy parada y hacia dónde quiero ir? Ya lo decía Séneca, ¿no? Ni el mejor de los mares, ni el más audaz marinero llega a ningún puerto si no sabe dónde ir, ¿sí? Es así, ¿no? Como que uno tiene que saber dónde está parado y saber qué es lo que quiere y con qué cuenta en el medio para llegar a esa estrategia. El año pasado habíamos visto, y está en el módulo mucho más clarito, ¿no? Mucho más desentrañado. Cuando uno planifica, lo que hace, además de ordenar el pensamiento y ordenar las ideas, es visualizar el futuro, qué es lo que quiero hacer. Como toda planificación, es flexible, ¿sí? Porque hay cosas que a veces se pueden hacer, otras veces no. Y el año pasado también vimos que había diferentes extensiones. Cuando uno hace un plan, por ejemplo, estamos hablando de un plan a largo plazo. Puede ser un plan estratégico, por ejemplo, pero es un plan a largo plazo. ¿Qué voy a poner en ese plan a largo plazo? En primer lugar, misión y visión en una biblioteca escolar. Yo la visión la sacaría, ¿sí? Porque la visión habla de el sueño de los socios fundadores, y bueno, y medio como que no está claro en una biblioteca escolar. Tendríamos que conocer mucho la historia de esa biblioteca y qué quería la primer bibliotecaria o bibliotecaria que se hizo cargo en su momento de ese lugar, o quién la creó, quién la fundó. La misión está dada por las directrices de la IFLA y de la UNESCO. Ya ahí me está indicando cuál es la misión de una biblioteca escolar, no tengo que pensar demasiado. Eso no invalida que uno modestamente tenga ganas de enunciar modestamente una pequeña misión para nuestra biblioteca. Podemos enunciar. Segundo punto importante en esa planificación va a ser el diagnóstico que yo haga, ¿sí? Y acá en el módulo les explico que hay un montón de herramientas de diagnóstico, como la espina de pescado, la espina de Pareto. Nosotros el año pasado hablamos de una herramienta, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muy bien. Cuando uno identifica esto de que lo estoy mirando acá en el módulo para no olvidarme de nada, pero cuando uno identifica cuáles son sus fortalezas, que las fortalezas y las debilidades son del interior de la biblioteca, y las amenazas y las oportunidades dijimos que eran variables externas, que eran poco controlables porque justamente son externas. Si tenemos la oportunidad, qué sé yo, vamos a suponer, no sé, que alguien nos done, no sé, un dinero que no teníamos ni pensado y nos dona, qué sé yo, no sé, 10 millones de pesos para la biblioteca. Vos decís, bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿Viste? Pero no lo podés planificar con anticipación porque no sabés que alguien va a decir, uy, le voy a donar a la biblioteca 10 millones de pesos. Tampoco las amenazas. Sí las podemos identificar y sí podemos aminorar o amortiguar el golpe de las amenazas. Quiero encontrar
lo que decía de las debilidades. Acá está. El tema es que yo mis fortalezas las tengo que mantener. Es como uno. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus virtudes más destacadas? Bueno, eso lo tengo que mantener porque son mis puntos fuertes. Las amenazas a minorar o afrontarlas, ¿sí? Para que sea el impacto menos doloroso. Las oportunidades, aprovecharlas, explorarlas, a ver qué podemos sacar de rédito positivo de esta oportunidad. Y de las debilidades, que yo las debería transformar en fortalezas, las tengo que corregir. Ahora bien, cuando voy a enunciar los objetivos de ese plan a largo plazo, corto o mediano, ahora vemos la diferencia. Cuando yo voy a enunciar los objetivos de esa planificación, ¿de dónde los voy a sacar esos objetivos? De las debilidades, ¿está? Es decir, si yo ya tengo fortaleza, lo único que tengo que hacer es cosas y acciones que me permitan sostener esas fortalezas. De las amenazas, sí, voy a tratar de hacer acciones para minimizarlas o contemplarlas al menos. Las oportunidades para explorar, actividades para explorar y aprovechar esas oportunidades. Pero el objetivo me va a salir de las debilidades, es decir, de lo que me falta, de lo que no tengo. Parezco la canción de la cucaracha, pero es así. Sí, tengo una biblioteca cuya debilidad, yo ya veo que la debilidad es que no tiene lectores. Tiene muchos usuarios, gente que va a la biblioteca todo el tiempo, pero nadie saca un libro, nadie lee, nadie nada. Bueno, tengo que incrementar el número de lectores, fomentar la lectura, y ese va a ser un objetivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con ese objetivo? De ese objetivo me va a salir proyectos a corto plazo que me ayuden a mitigar ese objetivo, a cumplir ese objetivo y mitigar esa debilidad. Ahí está mejor. Es decir, leemos en el patio, hacemos radioteatro, hacemos una radio en la escuela, maratón de lectura, maratón en los recreos, o sea, todas las cosas que a mí se me ocurran hacer para cumplir ese objetivo, y voy a cumplir con esa planificación, ¿sí? Esos van a ser proyectos individuales que pueden ser pequeños programas de mediano plazo, como un programa de lectura en el recreo, o el programa de campeonato de lectura, o el programa de radio en la escuela. O sea, esos van a ser programas a mediano plazo que van a estar incluidos en ese plan. No sé si es difícil. Ustedes cualquier duda me escriben o me llaman o lo que sea. Pero ahora, vamos a suponer que sea una debilidad, que eso me pasó en una escuela. Había una gran debilidad, un bache. La bibliotecaria que estaba en el turno mañana, porque tenía superposición horaria y no llegaba a la biblioteca del cargo de la tarde, como no llegaba y tenía muy acotado el tiempo de viaje, se iba, en vez de irse 12:30, ella se iba 11:30 de la mañana. La directora había hecho ese acuerdo con ella. Y yo llegaba a la 1 menos cuarto. Cuando yo llegaba, encontraba un desastre. Es poco. El escritorio lleno de libros que a las 12:30, cuando terminaba el turno, todos los docentes mandaban a los chicos a devolver los libros que habían sacado. Entonces estaban todos arriba del escritorio.
algunos sin anotar, porque algunos habían llevado los libros sin que estuviera la bibliotecaria presente, entonces se los llevaban sin anotar, entonces yo no sabía quién los había devuelto, alguien que a último momento se acordó que tenía en la mochila el libro y lo devolvió, pero no era mi préstamo, entonces yo no sabía qué pasaba. Y otra situación terrible era que estaba la sala de medios audiovisuales en la misma biblioteca, en el salón contiguo, con una arcada dividido, pero era el mismo espacio, y se quedaba el profesor mirando una película, en ese momento que no había plataformas ni nada, se pasaba películas en CD y esas cosas, hace unos años. Así que cuando yo llegaba, quería salir corriendo porque encontraba, ya les digo, libros que me habían devuelto y no sabía quién los había devuelto, quién lo había sacado, pilas de libros para devolver, todas las sillas desarmadas en la sala de audiovisuales, a veces estaba el televisor prendido, los caramelo, pedazo de sándwiches, galletita, todas las migas, era un caos, era un caos. Esa era una gran debilidad. Primero era una debilidad en sí misma y después una amenaza porque en cualquier momento me iba a sacar una carpeta psiquiátrica porque era ponerme de mal humor. Yo ningún auxiliar tenía la biblioteca en el fixture de limpieza, ninguno. Por lo tanto, la biblioteca la limpiaba yo cuando llegaba. Yo llegaba a 1:45, 1:10 y hasta 1:15, que todos los profesores pasan lista y demás, yo limpiaba las mesas, ordenaba las sillas, barría y cada día por medio pasaba un trapo con pinoluz y quedaba todo un poema. Y como en el turno noche el bibliotecario no tenía tanto movimiento de gente, él disfrutaba, porque además si venía alguien a mirar una película, yo se lo volvía a dejar en condiciones, él encontraba la biblioteca en condiciones y la dejaba en condiciones para el turno mañana. El problema y la gran debilidad del agujero negro era la mañana. Que esa colega no tenía la misma visión con respecto a la calidad que el resto. Nunca limpiaba nada, nada. Bueno, ¿cómo pude mitigar esa debilidad? Bueno, hablando con el directivo, acordamos poner a un docente que estaba con cambio de funciones en esa hora. O sea, después de mucho, limpiarla y seguía limpiando yo, pero por lo menos cuando yo llegaba no perdía ese tiempo, porque el tiempo también es un recurso intangible, sumamente valorable. ¿Sí? Es más, desde 1780 que se está viendo de qué manera optimizar el tiempo en el rendimiento del trabajador. ¿Y qué pasaba? Yo no solamente tenía que limpiar, sino que me pasaba gran parte de mi turno ordenando las cosas del turno mañana, los libros que habían sacado, los préstamos que habían devuelto, etc. Entonces se perdía mucho tiempo y yo no podía empezar con mi actividad en el turno. Entonces, consiguiendo un profesor que estaba con cambio de funciones o una preceptora, no recuerdo en ese momento, que se quedara a esa hora, porque estaba claro que no podía dar marcha atrás a un permiso de retirarse en 6:30 porque la bibliotecaria venía 1 hora antes a la mañana, no era que no cumplía su horario, sino que no lo cumplía en forma efectiva, porque ella primero venía a las 6:30 de la mañana, donde no existía ningún alumno, estaba solamente el auxiliar que entraba antes, no tenía nada que hacer, ¿sí? No cumplía ninguna función, o sea, la necesidad de que ella estuviese era a las 11:30, no a las 6:30 de la mañana. Y se pudo solucionar poniendo esa persona que por lo menos recibiera los libros, los acomodara o me pusiera un cartelito para que yo lo hiciera y me anotara los préstamos y las devoluciones, aunque no ordenara los libros, pero por lo menos yo estuviese organizada, hiciera todo mucho más rápido. O sea que de la debilidad sale. Si mi debilidad, ponerle en la biblioteca, una debilidad que advierto es que no hay computadora,
por lo tanto no puedo hacer el catálogo, un objetivo va a ser conseguir una computadora. No una computadora de conectar igualdad, porque la netbook, primero me voy de la escuela y capaz que si pongo mi netbook me la llevo y me voy con el catálogo, ¿sí? Lo ideal es una computadora de escritorio con la CPU como corresponde, con un monitor, cosa que sea de difícil traslado, de que no pueda venir otro docente y me prestas la compu porque voy a hacer tal cosa, o el directivo o lo que fuere, sino que sea de la biblioteca y con una impresora. Entonces yo puedo hacer las obleas de los libros en Word, por ejemplo, ¿sí? Eso sería lo ideal. Casi camino a Ibiza. O sea, para que quede claro, de ese FODA que hago, me aferro a las fortalezas, corrijo las amenazas, aprovecho las oportunidades y de esas debilidades que debo convertir en fortalezas va a salir el objetivo. Y para luego trabajar ese objetivo va a salir los distintos proyectos que van a formar parte de ese gran plan. Ahora, ¿qué pasa si yo soy provisional y voy a trabajar ahí un año? Bueno, no voy a hacer un plan estratégico a largo plazo, porque no lo voy a ver. O lo hago y se lo dejo al bibliotecario que continúe en mi lugar. Pero ya es un poco arriesgado. Voy a hacer cosas que me alcancen ver los resultados en ese año de trabajo. Si soy un suplente que voy a estar 3 meses, voy a hacer un proyecto que tenga que ver con esos 3 meses. Ahora, esto sí se los digo para que se lo tatúen. Cuando voy a planificar, tengo que tener en cuenta mis 2 funciones: la técnica bibliotecológica y la pedagógica. No puedo escribir solo un proyecto pedagógico, porque no soy un maestro o un profesor. Si bien el bibliotecario tiene que ser un docente o tiene el tramo de formación docente, no está ejerciendo de docente frente al curso, sino que está haciendo docencia desde otro lugar. Es bibliotecario. Deberían llamarnos no maestro bibliotecario, sino bibliotecario maestro. ¿Se entiende? Porque son cosas diferentes. Y ahí está la cuestión que hablábamos en el encuentro pasado. Planifiquen todo, lo técnico, lo bibliotecológico, lo administrativo y lo pedagógico. ¿Y se acuerdan de la mesa y las 4 patas? Cada una de esas patas va a ser un eje de trabajo. Es decir, eje edificio. ¿Qué objetivos me voy a plantear? ¿Cuáles son el FODA? ¿No? Y de ahí voy a sacar los ejes. En el edificio, ¿cuáles las debilidades, las fortalezas? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, decorar, ambientar, arreglar, bueno, lo que fuere. En la colección, ¿cuáles son? Cuando hago el FODA, pienso en cada pata y en cada eje y voy a pensar en objetivos a mejorar en cada una de esas patas. ¿Qué voy a hacer con los usuarios? El eje usuario, el eje pedagógico, el eje de acompañante pedagógico, el eje del edificio, el eje de la colección. Voy a ir poniendo los diferentes ejes. Una vez que yo tengo planificado todo, no queda solo en un enunciado. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, ejecutar esa planificación. Esa planificación bien hecha, donde yo plasmo las 2 funciones fundamentales que tengo, es como un escudo protector. Es como si yo me pusiera una armadura. Entonces ya eso me va a defender de esa mala postura de comodín de la escuela. No es que yo no tenga nada que hacer. Yo tengo que hacer todo esto y esto es lo que propongo hacer. Esto va a ser lo que a mí me defienda ante
un directivo que me mande a hacer alguna cosa o algún docente que exija diferentes cosas. Bueno, esto es lo que tengo. ¿Qué planeo yo hacer en el plan de continuidad pedagógica? Adelántense ustedes. No esperen a que el otro le diga lo que tienen que hacer. Defiendan su lugar. Entonces, ustedes ahí se adelantan. Yo, cuando falta un docente, voy a hacer tal cosa 1 hora. Para la contingencia de alfabetización tengo tal cosa, para el dispositivo de no sé qué tengo esto. O sea, ustedes se adelantan planificando y luego lo tienen que hacer, lo tienen que ejecutar. Después viene una parte que tiene que ver con el check-in que le dicen ellos, que es el verificar cómo va, se va desarrollando ese plan que estoy haciendo, ¿sí? Hay que verificar. Y actuar tiene que ver con la toma de decisiones. Si yo en una verificación, noto que hay un bache, un error, un agujero, algo, bueno, ahí tengo que tomar una medida para corregirlo. Cuando yo tomo esa medida para corregir, que vuelvo a planear esa medida, esto no lo logré porque falló tal cosa, ahí es donde se nota el proceso de mejora continua, ¿sí? Porque yo estoy haciendo este círculo. Entonces, primero pienso y escribo, luego hago, luego chequeo si lo que estoy haciendo está bien o mal, luego decido si continúo, mejoro, cambio, saco, pongo, y ahí vuelvo a empezar. Eh, miren, en una biblioteca que fui a ver, era la presentación, un autor presentaba su libro. En un momento era como si fuese un mantelito de encaje, un broderío, una cosa así en la mesita. No tenía micrófono, por supuesto, no había equipo de música, no había un banner, no había nada, era el hombre con su alma nada más. Pero que bueno, eso se puede medir de acuerdo a los recursos económicos que tiene esa institución que estaba presentando el libro, que era una biblioteca popular. Bueno, si no tiene plata, no tiene para un banner, no tiene para un equipo de música, nadie le prestó nada, no puso micrófono, no se escuchaba bien, hacía calor, no había un ventilador, o el ventilador daba para un lado, pero cuando él hizo así y dijo, ¿me traen un vasito con agua? Dije, ahí el agujero, ahí, ahí es donde cuando tengo que volver a hacer una actividad semejante y planifico ese proyecto de un día, porque los proyectos de un día se piensan con antelación y se ve todas las variables para ver qué mejorar y qué hacer y quién lo va a hacer y quién es el encargado de poner el agua en esa mesa. ¿Se entiende? O sea, no puedo hacer, bueno, hoy vamos a hacer un festival de cine o un festival de rock. Bueno, pero ¿quién va a venir? ¿Quién va a tocar? Se encarga de las luces? ¿Quién se encarga del sonido, del escenario, de la ornamentación? ¿Quién va a cuidar los nenitos que andan dando vuelta por ahí? O sea, esto de delegar a cada uno, el que va a dirigir o liderar una situación, tiene que estar pensando en todas las variables. Y todo eso tiene que estar debidamente planificado. Lamentablemente, aún con inteligencia artificial, hay mucha gente que le cuesta mucho planificar, le cuesta mucho presentar proyectos. Yo miro proyectos todo el tiempo que me presentan para la popular porque tienen ganas de dar un curso o un taller ahora era uno de paisajismo. Y yo leo ya, lo que leo no me dice nada, ni cuánto tiempo, ni cómo lo va a instrumentar. Sí, cuando le pregunto, la gente habla y cuenta, pero escribir les cuesta muchísimo.
Y tiene que estar todo documentado, porque además acostúmbrense a hacer doble copia. Una se quedan ustedes y guardan en un bibliorato, en una carpeta, todos esos proyectos, todas esas, porque eso va a formar parte de la memoria documental. Recuerden ese título. La memoria documental de su biblioteca, la historia institucional de su biblioteca. Quienes vengan detrás de ustedes van a poder leer lo que ustedes hicieron, ¿sí? Y la otra copia a la dirección. Muy bien, esto no lo voy a decir porque ya lo dije oralmente. Herramientas de mejora continua en una escuela. Bueno, esto que ya también lo dije, planificar, bueno. ¿Cómo lograr una gestión de calidad en bibliotecas? Como algunas cosas las fui diciendo, no tiene sentido ir leyéndolas. Mejorar el conocimiento acerca de los usuarios y sus necesidades. Eso es una actividad que deben desarrollar, o sea, ir conociendo. Más conozco al usuario y nada mejor que nombrarlo por el nombre, ni hablar, ni hablar. Si yo le digo, hola Marcos, ¿cómo andás? ¿Qué estás queriendo? Marcos se siente parte de la biblioteca, ¿sí? Es como cuando uno va a un negocio. Siempre digo que los carniceros tienen una memoria maravillosa porque siempre se acuerdan de los nombres de todas las personas. Entonces uno se cree que es el cliente favorito, en realidad es uno más de todos, pero esa amigabilidad, ¿no? Sin pasarse de lo confianzudo, es importante. Ni hablar de los gustos, ¿no? Está el que le gusta la historieta, le gusta el anime, le gusta las novelas policiales, de suspenso, de terror, de románticas o las históricas, o le gusta, qué sé yo, en las populares, la autoayuda, la filosofía. Bueno, cuando uno empieza a conocer y empieza a decir, vino algo nuevo que te va a gustar, ya la gente se pone contenta. ¿Mm? Mejorar las relaciones con los mismos. Eso no implica que uno no pueda poner límites, ¿eh? Ojo, porque también hoy tenemos usuarios muy bullangueros, ¿no? Usuarios que no tienen buena conducta, por decirlo de alguna manera más clásica. ¿Viste? Yo no digo que sea un silencio como si estuviera en la universidad y estuviese en la facultad de astronomía, que nadie puede ni volar una mosca, pero tampoco la pavada, ¿no? Hay gente que no entiende que está en una biblioteca, que por lo menos se debe de hablar con tranquilidad. Puede ser la sala es parlante, ya no hay sala silenciosa prácticamente, pero tampoco gritar, porque si hay otro que está leyendo no puedo molestar al otro. Los derechos no es donde terminan mis derechos, empiezan, somos todos un conjunto de derechos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer valer también esos espacios en común. Mejorar la imagen de la biblioteca, que era lo que hablábamos desde el principio, desde la limpieza, la decoración, la ambientación, el clima que se genera, ese confort, que es un recurso también intangible que se genera, hace que la gente quiera volver a la biblioteca. Mejorar la calidad de productos y servicios. Cuando hablamos de productos, que ahora lo vemos en cadena documental, cuando hablamos de productos hablamos justamente de catálogo a mayor calidad en los procesos técnicos. Eso no quiere decir que tengamos que hacer kilométricas clasificaciones y cuanto más estemos descerebrándonos con la CDU, mejor va a ser. No, no. Después en el último encuentro vamos a hacer algunos pequeños consejos. Simplemente acertados. O sea, en una biblioteca de un instituto de formación docente vi una vez, por ejemplo, y que creo tener las fotos porque son impactantes, en clase 6 estaba la Ilíada, la Odisea, un cuento de Cortázar, en clase 6, o sea, Cortázar era neurólogo, Homero era cirujano, estaban en la sección de medicina.
¿sí? Entonces uno no espera una clasificación, ay, que nos devanemos, nos quite el sueño la CDU, pero sí acertada. ¿Dónde voy a meter este libro? ¿De qué se trata? No con un dígito, ¿eh? Eso lo vamos a ver después, después vamos a verlo mejor. Pero sí mínimamente acertada. Servicios buenos, ¿no? El préstamo y lo demás. Mejorar la calidad de información que circula en la biblioteca, no solamente la información que tiene que ver con los formatos diferentes, no solamente con lo académico de la biblioteca, sino muchas veces la biblioteca es un lugar de refugio, de camaradería, de confesiones. Viene el profesor y dice, no aguanto más fulanito, a menganito. Bueno, de la discreción, de la ética que nosotros nos desempeñemos, va a ser la confianza que el otro nos tiene. No ser nosotros propulsores de chimentos. O muchos alumnos, hay cosas que ameritan traición, y lo reconozco, ¿viste? Cuando hay, qué sé yo, encuentran una alumna que está sangrando porque se corta las venas o intenta cortarse las venas con un sacapunta, y bueno, ahí sí tengo que dar la voz de alarma, aunque ese alumno se enoje con nosotros porque traicionamos, pero bueno, está en juego la vida de otra persona. Pero a veces cuentan, me gusta fulanito, y no sé qué hacer, y qué sé yo, porque el bibliotecario está en un lugar cómodo, diría yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el preceptor que puede sancionar, no es el profesor que está evaluando y sancionando, no es el directivo que le tira de las orejas, no es del equipo de orientación que lo está analizando, sino que es no es el auxiliar que lo caga pedo porque está ensuciando con las pepitas. El bibliotecario suele ser, no digo un amigo porque uno le pone límites y es una persona grande con respecto, es el adulto responsable que está con ese chico, pero a veces puede llegar a tener una relación amigable y puede ser de larga data, porque a mí me pasa que me encuentro con alumnos que ni se acuerdan de quién soy, por supuesto, porque nunca fueron a la biblioteca y si fueron no me registraron, porque hay gente que es así, y otros que al contrario me saludan con mucho cariño porque recuerdan haber estado en la biblioteca y recuerdan alguna conversación o algún consejo. Entonces, esta circulación de la información es muy saludable. Mejorar la calidad de los recursos humanos en cuanto a la capacitación y disposición, era lo que hablábamos recién con respecto a las personas que trabajan en la biblioteca, los bibliotecarios, ¿no? Aunque no se capaciten en forma institucional, que no digan, estoy haciendo una diplomatura en tal lugar o estoy haciendo, pero al menos leyendo, ya ahí me estoy capacitando, ni hablar si puedo hacer un curso o lo que sea. Disminuir la cantidad de quejas y de errores. Favorecer el crecimiento de la biblioteca, facilitar la obtención, dinamizar el personal, concebir la calidad, incorporar procesos de aseguramiento de la calidad, por supuesto. ¿Y qué cosas obstaculizan ese desarrollo de la calidad? Primero, la falta de liderazgo proactivo de muchos directivos y de responsables de las instituciones, porque en vez de fomentar a un bibliotecario que tiene ganas de trabajar y que van poniendo trabas muchas veces en el camino, ¿no? Uno por ahí quiere decir, bueno, esta comunidad nunca fue al teatro. Entonces conozco un grupo de teatro, bueno, que el proyecto, que la inspectora, que la cosa, que la autorización, que la mar en coche, hace que muchas veces la gente se vaya desmotivando y vaya cada vez haciendo menos por las trabas. Pero cuando uno tiene un directivo que te estimula, que te acompaña, que te apoya, que se pone contento cuando vos tenés una idea importante, bueno, eso gratifica mucho.
Así que, bueno, otro que era lo que hablábamos de este estado de bienestar, ¿no? Cuando uno tiene una satisfacción del estado actual de la institución. Entonces, cuando yo me siento cómoda con ese estado y creo que está bien, pero perdemos de vista esto de cada vez podemos hacer mejor las cosas. Y cuando las gestiones son personalistas que no permiten la participación, el diálogo también, porque muchas veces nos pasa que nos peleamos con colegas o que las bibliotecas están divididas en dos. Entonces, de acá a acá la secundaria, de acá a acá la primaria, de acá a acá la primaria y la nocturna y de acá. Y en vez de trabajar en equipo y en comunión con mi colega, y tratando de no estar solo, y a veces viene de arriba, ¿no? Esto de divide y reinarás, porque a veces te dicen, no, los que rompen son los de la primaria o los que rompen son los de la secundaria, y bueno, terminamos teniendo la Argentina físico de un lado y la Argentina político del otro, y Buenos Aires acá y América del otro lado, y la colección es una sola y la biblioteca es una sola y está buenísimo que se pueda trabajar en comunión para que todos los usuarios puedan disfrutar de todo lo que tenemos.